Bueno, hoy vamos a explorar una variable de la política, o sea, del quehacer político, de las campañas políticas, de los proyectos políticos, de cómo es la mentalidad y cómo es la situación interna de alguien que quiere llegar al poder y que tiene un proyecto político y qué es lo que tiene que hacer. Y claro, ahí puede haber mil interpretaciones y conocimientos que uno ha visto en el proceso del tiempo cómo aplican los políticos. Generalmente conocemos la idea del político, la orientación. O sea, no dudamos que es de extrema derecha, de extrema izquierda o es de centro. Eso lo ha hecho traslucir en todas sus presentaciones. Pero en caso de ya tener acceso al poder, ¿cuál es el proyecto de un individuo, de un tipo de una persona, mujer u hombre que quiere llegar a gobernar? Y nosotros hemos creído, porque se ha visto a lo largo del tiempo, que lo ideal sería que el candidato, por decirlo de alguna manera para identificarlo, tenga referencias en un libro, porque el libro es eso, sus ideas, sus ideales, sus fundamentos, qué es lo que pensaría en el tiempo, o sea, 10, 20 años antes que llegue al poder, cómo era su mentalidad, si era de extrema izquierda, si era de extrema derecha, qué pensaba de las grandes mayorías, qué pensaba del financiamiento del país, qué pensaba de la modernidad, qué pensaba del pasado histórico y del futuro, cómo pensaría insertar, en caso de ser gobierno, a su país en la comunidad mundial. En fin, uno desearía. Y entonces uno, antiguamente, decía, bueno, fulano de tal ya sabemos cómo piensa, ya tenemos más o menos la idea de qué es lo que quiere hacer. Pero hoy todo ha cambiado. Hoy con los medios de comunicación masiva ingresando en la política, o sea, los medios de comunicación masiva siempre están en manos de poderes corporativos de mucho fuste, o sea, defienden intereses. Entonces es un tercer ingrediente, un cuarto ingrediente que ha entrado en la discusión pública. Entonces ya ese político está en la zaranda, o sea, está en evidencia y los medios lo están manejando, los medios de comunicación, sobre todo los adversos, los grandes movimientos populares sociales, tienen todos los poderes económicos, todos los poderes políticos y de comunicación en contra. Entonces, este momento es el que nosotros vamos a tratar de explicarlo, no dar señales o enseñanzas, sino explicarlo cómo era y cómo es actualmente. ¿Quiénes eran los enemigos anteriormente y quiénes son los adversarios o enemigos actualmente? Entonces es muy importante tenerlo esto presente para saber por dónde van las cosas. Hoy se ha transformado tanto y se ha profesionalizado tanto la comunicación política y las vías para desarrollarla y que sean efectivas con estudios superiores a la capacidad intelectual de cada uno de nosotros. Y entonces esos grandes poderes desarrollados tecnológicamente han sido captados por determinados poderes económicos, o sea, no es por individuo. Determinados poderes económicos que te fabrican un candidato para que defienda sus intereses y les permita seguir haciendo todo lo que quieran y planifiquen. Entonces, hoy el medio de la comunicación política no se basa estrictamente en la capacidad del político o en su manera histriónica o su verba o su capacidad de discursiva, sino se trata de que tienen que enfrentarse con un aparato, con una maquinaria que domina todos los francos o todos los espectros y que tiene una penetración cultural, actual, política, filosófica, doctrinaria, religiosa, que es imposible de enfrentar. Y claro, con ese gran poder,
en las manos de los medios, en las manos de los medios potencialmente financieros. Nosotros, que somos las grandes mayorías, que luchamos a corazón partido, con sentimiento la mayor parte de nosotros, con ideas preconcebidas hace 50, 70, 80 años, donde se ponía el corazón y la necesidad la planteaba y se llegaba al gobierno, pues hoy nos encontramos frente a un enemigo infranqueable, porque además de todo ese aparato poderosamente económico, está el aparato jurídico, judicial, que ha sido cooptado, o sea, jueces, fiscales, tribunales, en fin, todo un aparato que conforma junto al poder económico un terrible demoledor de posibilidades. Y esos son los enemigos directos no del candidato, sino de la gran mayoría del pueblo, que necesita su representante. Por supuesto que los candidatos que tengan esta fuerza, estos poderes extraordinarios económicos y de todo orden, pues van con una gran ventaja porque ellos disponen de todos los medios a su favor, periodismo y todo el movimiento financiero. Entonces, contra un representante del pueblo, pues el representante del pueblo tiene que ser muy inteligente y muy astuto para poder hacer penetrar sus ideas. Por eso que se le hace cuesta arriba a un candidato nuestro poder difundir la idea. Y cuando uno es muy brillante, cuando uno es realmente interesante y tiene un gran equipo, porque es muy importante el equipo que tenga un político. A pesar de todas las adversidades de enfrentar a una prensa organizada y un poder hegemónico en todos los que no tienen límites económicos incluso, porque no son solamente sostenes interiores de cada país, sino son sostenes internacionales de las grandes corporaciones que les interesa un determinado político para que ellos sigan operando. Entonces el político que defiende a las mayorías, que defiende y que lucha por el pueblo, pues no la tiene fácil. Entonces esos son detalles que hay que saberlo. O sea, no es que fulano de tal es el que tiene buenas ideas. Lo importante es cómo llega y estos otros le lavan el cerebro también. Y por otro lado, tienen profesionales especialistas en trabajar la cabeza psicológicamente. Es decir, el que tengan la representación de una gran mayoría del pueblo que está luchando por sus derechos, por su trabajo, por la justicia social, y que realmente quiere hacer un gobierno exitoso frente a todo ese avasallamiento comunicacional y financiero, es una tarea muy difícil. Por eso habría que capacitar a los nuestros para saber la dimensión del enemigo, que es lo que nosotros carecemos, no tenemos. Nosotros somos muy proclives al entusiasmo, al poner el corazón, el sentimiento, el amor hacia los líderes, hacia la patria. A ellos les importa un pito la patria, el sentimiento, el problema social, la pobreza. Ellos están en otra cosa. Entonces, un político hoy, un político que de fuste, que tenga que enfrentar desvalido, porque los representantes de la gran mayoría no tienen los millones de dólares o de rubros o de libras para armar una campaña política con todo el potencial que se requeriría. Y además está desmembrado porque como los medios de comunicación masiva están permanentemente golpeando a todo lo que se conforme, el movimiento que se conforme, incluso crea divisiones internas dentro de nuestras propias filas, dentro de nuestra propia fuerza, de nuestra propia tropa, crean enfrentamientos. Ellos son especialistas en eso. Y claro, conocer todas estas cosas se hace imprescindible enfrentar un poder que nos supera en todas las posibilidades. ¿Y cómo nosotros hacemos para que los nuestros que escuchan nuestro mensaje, sea creíble nuestro mensaje, si nosotros carecemos de elementos para incluso llevarlo a cabo? O sea, hablamos de un gran proyecto, por ejemplo, y no tenemos nosotros financiamiento, porque no existe en el país recursos.
y porque no hay y porque la deuda es tan sideral, la deuda externa, que no disponemos incluso de crédito. Y claro, todas esas cosas conspiran contra los intereses para defender al pueblo, para defender a la gran mayoría. Y esa fuerza, ese inconveniente, esa adversidad, se manifiesta en todos nuestros países. Nosotros vemos que desfilan por la televisión personajes que nosotros ni sabemos qué hacen y se ocupan de destruir todo lo posible. El desconocimiento e ignorar la preponderancia de todos estos factores son los que a veces a nosotros nos relegan y nos hacen dudar de la posibilidad de nuestro triunfo. O sea, no les llega a las mayorías que son las que están reclamando la solución, porque nosotros no tenemos un proyecto. O sea, sí tenemos un proyecto verbal, pero no tenemos un proyecto como para manifestarlo y decir minuciosamente qué es la tarea que se va a hacer si se llega al gobierno, cómo lo va a hacer, cuáles son los equipos que están trabajando y qué manera es el que se va a utilizar para financiarlo. O sea, nosotros no tenemos mercados, no tenemos el comercio exterior en nuestras manos, no tenemos una infraestructura como para insertarnos en las grandes economías del mundo. En fin, tenemos una cantidad de deficiencias y no tenemos forma de comunicarlo. O sea, disponemos de retaseados espacios para comunicarlo, 200, 300, o un video como este, o en fin, lo que ponga la prensa o alguna televisora que medio nos ayude un poco. Pero en realidad, con potencia frente a lo que tenemos, somos muy deficientes. O sea, es difícil ganar una elección con todo este enemigo actuando de la forma coordinada que lo están haciendo. Por otro lado, otro de los factores que conspira contra nuestras debilidades son que si nosotros tenemos la posibilidad de presentar un proyecto, va a ser bombardeado de todos los flancos. O sea, ese es otro problema que antes no había problema, porque el de extrema derecha ya estaba identificado, sabía que era conservador y que él defendía el interés de los grandes terratenientes y de los grandes industriales y del poder de Inglaterra. Pero hoy están camuflados. Hoy vienen a hablar de justicia social, enemigos acérrimos de los intereses del pueblo. Entonces, manifestar el proyecto que uno va a hacer, pues lo bombardearían de todas partes y se reirían incluso de nosotros, porque un proyecto significa inversión. Y cuando uno no tiene inversión disponible y tiene que salir a convencer a los poderes financieros, los poderes financieros son enemigos naturales. O sea, no nos van a prestar plata para que le hagamos la contra. Esa es una cosa que nosotros tenemos que saberlo. Por eso le dan dinero a alguien que saben que lo van a recuperar y lo van a triplicar la fortuna que le otorgan. Pero al dinero de riesgo, ninguna corporación financiera en el mundo lo va a dar, si no es con grandes garantías y con condiciones leoninas. Entonces, todas esas cosas son detalles que nosotros como pueblo generalmente las ignoramos. Y otro de los factores que también conspira contra nosotros es que nuestra gente, nuestros muchachos, la mayor parte de ellos, no digo que no desconocen esto, pero no están preparados, no están ejercitados, no están educados y ilustrados para este juego tan perverso. Y contrario a lo que nosotros debiéramos obtener como resultado, que sea la unidad de todos, como no tenemos comunicación y la poca comunicación que tenemos se presta para enfrentamientos y demás, porque entra el poder personal y todas esas miserias humanas que cargamos todos, entonces se hace difícil derrotar a ese enemigo que, siendo minoría, gana las elecciones y llega al gobierno y se sigue haciendo estragos y sigue castigando a la inmensa mayoría que no tiene trabajo y que no tiene recursos para enfrentar la adversidad en todo orden. Salud, justicia, hospitales, en fin, escuelas, todo el confort, vivienda, trabajo, toda la necesidad que tienen los pueblos. Por eso es que nuestra tarea es tan importante, porque no digamos que somos los que traemos la única absoluta verdad, sino realizamos una tarea difícil, complicada,
insinuosa. O sea, no es, llegamos a escasa cantidad de gente. Este tipo de ideas en manos de alguien profesional de la comunicación y con los medios disponibles a su disposición, pudiera hacer la diferencia enormemente. Por eso es muy difícil enfrentar al enemigo y pensar que vamos a ganar sin ningún tipo de proyecto, o sea, con la voluntad, con la fuerza, con el salir a llenar las calles, a cortar. Entonces, mientras nosotros no tengamos un poder de comunicación que explique todas estas cosas y que explique por qué nosotros, a veces, aún estando en el gobierno, no podemos cumplir con compromisos. Por ejemplo, ahora hay un impedimento natural impuesto por la fuerza del rigor de la justicia contra Cristina. La tienen prohibida, la tienen condicionada, no puede presentarse para ser candidata a presidenta. Es increíble, ¿no? Es inexplicable que esto esté sucediendo en estos tiempos y que no haya posibilidad, bajo ningún aspecto, de revertir esa situación. Entonces, además nos imponen caprichos o nos imponen posicionamientos de intereses que están evidentes y que nosotros, por más que pataleemos, por más que denunciemos y todo, pues no avanzamos. Y eso se presta para entrar nosotros en discusión interna también, que eso es lo más peligroso de todo. Planteadas todas estas alternativas y nosotros poniendo en evidencia nuestras faltas de facultades disponibles, falta de medios, falta de instrumentos, falta de capitales y comunicación, con una deuda terrible que en caso de llegar al gobierno habría que hacer verdaderos milagros, con el desprendimiento de lo terreno para empezar a levantar la vista al mundo, la imposibilidad de conquistar el mercado, porque los mercados están todos obtenidos o están todos aprisionados por las grandes corporaciones, con el comercio externo, exterior, nosotros los argentinos tenemos el comercio exterior enajenado y las grandes concesiones otorgadas a empresas que realmente hacen lo que hacen lo que se les da la gana y que realmente a nosotros no nos permiten resolver ningún tipo de problemas. Y al contrario, si hay una promesa política, esas promesas políticas es difícil que se cumplan. Todo eso indica de que va a ser una elección del mes de octubre próximo en la Argentina difícil de ganar, porque estamos en inferioridad de condiciones en todos lados y lo más importante de todo es que nosotros creemos que no es así. Y ese es uno de los grandes problemas que todavía no hemos podido encontrarle la solución posible. En fin, yo te quería dejar esta inquietud porque esto es parte de la tarea nuestra y parte de la responsabilidad tuya. Ya sabés por qué a veces las cosas que se quieren hacer no se pueden hacer. Mañana, por supuesto, nos volvemos a ver porque indiscutiblemente estamos en una tarea que cuando más averigüemos, más fuerza nosotros vamos a tener y más responsabilidades y soluciones vamos a poder ofrecer. O sea, no se puede escribir un proyecto. Entonces, ahí hay que encontrarle el hueco para poder mostrar a la gente que somos confiables. No es fácil. Mañana nos vemos, por supuesto.